bueno, hay una chilena que estuvo en Irán y ahora logró salir a Turquía. Y desde Turquía toma en contacto con nosotros. ¿En qué contexto viajó? ¿Qué es lo que vio? ¿Cómo pudo salir de Irán? ¿Cuál es la situación que hoy día se conversa en la zona? Marcela Salinas está en contacto con nosotros. No sé si está en Estambul, Ankara. ¿Dónde te encuentras, Marcela, querida? Hola, ¿cómo estás? Estoy en Antalya. Estoy en el Mediterráneo. Ah, mira, hay un lugar turístico maravilloso. Cuéntanos, ¿pasaste por Irán en el contexto de un viaje de trabajo, de turismo? ¿Dónde estuviste? Cuéntanos la previa para poder entender tu posición actual. Bueno, es raro, pero yo andaba de turismo. Ya. Que la gente le cuesta entender eso, pero soy un poco inquieta y quería ver por mis propios ojos cómo era Irán, de tantas cosas que se hablaban. Así que tuve 13 días hermosos en Irán y al día 14 empezó todo. ¿Y el 14 ya había salido? ¿Ya estabas en Turquía? No, el día 14 ya estaba allá. Me refiero, estuve 18 días. Ya. Estuve 5 días en medio de los bombardeos y todo. A ver, ¿en qué ciudad estuviste? ¿En Teherán, en la capital? No. ¿Y podrías contarnos qué Tuve viste? suerte. Porque mucha gente la que nos está viendo en las distintas plataformas no sabe cómo es Irán, cómo es la vida en Irán, así como turista. ¿Qué pudiste apreciar? ¿Cómo era esa situación? Y después vamos al tema bélico. Bueno, justamente por eso hago la diferencia, porque los primeros días fue muy bonito, muy turístico, muy como tranquilo. Tuve la posibilidad de hablar con mucha gente. Hay muy poco turismo, o sea, hay muy poco turista. De hecho, entiendo que en este periodo estuvimos solo 2 chilenos en Irán, turistas. Y bueno, pasé, comí, conocí gente. ¿Cuesta la gente entrar muy a Irán? cariñosa. Marcela, ¿cuesta entrar desde el punto de vista migratorio? ¿Necesitas una visa especial? ¿Necesitas un permiso? Sí, se necesita una visa que yo la pedí en la embajada en Santiago. Ya. Y no fue muy complicada, pero fue efectivamente tampoco es la más fácil, porque igual te pueden hacer contrapreguntas. Por ejemplo, yo soy periodista, pero no dije que era periodista. Claro, si no, no me iban a dar la visa. Así que yo dije... ¿Te estampan el pasaporte? Preferí... Te pregunto porque No. luego Estados Unidos... Te pone freno. Puede poner Exacto. problemas para ingresar Sí. por tu stamp de Irán, digamos. Sí, o si vas a Cuba. Ellos lo saben y por lo mismo no estampan el pasaporte. Mira, qué buen dato. Había algunas personas que decían que estampaban la visa, porque Claro. tienes que llevarla impresa, pero tampoco lo hicieron. Y eso después fue un problema con los policías iraníes. Entiendo. El día del ataque, cuéntanos un poquito. ¿Cómo empezó esto? ¿Lo pudiste percibir? ¿Se decía en las noticias o en los diarios? ¿Y el día mismo del ataque, cómo te enteras? ¿La población civil lo percibió o fue más bien algo silencioso? Escuchamos. Bueno, fue un poco loco porque yo estaba en el sur, estaba en Shiraz, ¿Ya? como 800 kilómetros al sur de Teherán, así que por supuesto que yo no me enteré directamente de nada. Ya. Pero una vez que me desperté, encontré muchos mensajes de mi familia que estaban como, ellos me contaron, como qué está pasando, y ahí yo salgo como me levanto y empiezo a ver qué está pasando, y la gente como, no, esto pasa cada cierto tiempo. Como, Ya. no te preocupes, que esto es más o menos normal. Claro. O sea, lo tenían bien normalizado la población en general. Yo creo que sí, que ellos estaban esperando que el año pasado yo recuerdo que pasó algo similar y que fue como un ataque y después a los 3 días contesta Irán y se acabó el tema. Ellos esperaban eso, nunca se esperaron lo que está pasando hoy. Pero los primeros días estaban todos muy contenidos. La gente como... después como entramos más en confianza en esto, uno como que acelera las relaciones humanas. Y después ya nos decían que tampoco nos querían asustar a los turistas. ¿Tú tomas una decisión Entonces, de salir de Irán producto del contexto del ataque o tenías planificado salir por donde saliste? O ¿cambió en algo tu viaje? Sí, cambió Sí, porque totalmente. fue por tierra. Estaba Cuéntanos cómo fue esa evacuación, esa salida. Ya no se podía sobrevolar. Bueno, claro, yo hablé con el consulado ¿Ya? en Teherán y me recomiendan quedarme ahí los primeros días. Ya. Me dicen, no, donde estás segura. Entonces, claro, también yo decía, si están bombardeando, por ejemplo, la central de Natanz está al lado de la carretera. Claro. Literalmente, esto yo decía, tal vez andar en bus es más peligroso que seguir aquí. Así que me esperé 2 días. Y estaba todo tranquilo, yo trataba de mantener tranquila a mi familia y yo estaba tranquila. Por supuesto que alerta, pero nada más. Pero la tercera noche
empezamos a ver misiles. Y ahí eso nos cambió todo. Ya. Empezamos a verlo desde donde nosotros estábamos, que creemos que son esos misiles como que persiguen a los drones, Los Tomahawk. porque los veíamos como, claro, Probablemente como porque que perseguían algo. Si entraron por el sur, tienen que haber sido los Tomahawk que eran disparados desde bases submarinas. Claro. Mira, puede ser, pero lo único que sé es que era como estar en la Guerra de las Galaxias y que al principio nos daba la sensación de que venían hacia nosotros. Nosotros estábamos, los turistas que estábamos tomando té una noche, la tercera noche, en la terraza que es en el techo del hotel, y vimos esto y sentíamos como que venían hacia nosotros y luego desaparecieron. Pero fue bien impresionante, porque tú dices, ¿qué hago? Como no con un terremoto que uno dice... Eso, pero se no sé, sacudía bajo, la tierra. ¿Cómo vivía ese momento No, más no, allá no. de ver estas luces que circulaban de un No, lado vimos para las otro? luces y se sentían ruidos de avión. Claro, pero en el fondo, nada más. Marcela, yo me trato de poner en tu lugar y me imagino que la gente en su casa está haciendo lo mismo. ¿Qué te garantiza de que no va a caer en el hotel, digamos? Exacto. O sea, Totalmente. o sea, no hay o sea, refugios allí, no me imagino que tan... Claro, uno decía, bueno, para nada. No hay refugio. es un ataque quirúrgico dirigido a instalaciones nucleares, pero Puede. si yo estoy ahí, te entiendo perfectamente. Y además uno no sabe dónde estaban esas instalaciones, salvo un par que eran como bien visibles. En general no teníamos idea. Y después empiezan a los varios días no solo las instalaciones nucleares, sino también las de energía. Entonces podría haber sido, no sé, una planta eléctrica y Claro, tuviésemos fuerte estado al lado. Así que Ya, ¿y cómo empiezas a planificar tu salida en el marco de una operación militar de estas características? ¿Quién te ayuda? ¿Cómo toman la decisión? Además de llegar? haber sido miles de kilómetros por tierra. Además. ¿Cómo fue eso? sí, fue bastante largo y estuve evaluando, me ayudó mucho mi familia. La embajada fue súper como tranquilizadora, pero toda la responsabilidad te la dejan a ti. Un poco es que, claro, yo también los entiendo, porque a la hora que dicen, mira, sal por el norte y en el norte pasa algo, Claro, sí, mucha la responsabilidad. Entonces, mi familia empezó a buscar opciones, yo entendía y escuché y vi todos los extranjeros se estaban yendo al norte, pero como yo estaba al sur, también estaba la opción de cruzar el estrecho de Hormuz hacia Dubái. Ya, ahí, Pero a mí claro. ese no me... Claro, pero ese no me gustaba a mí. Mi hermano me insistía, me decía, te compramos el ticket del ferry ¿Por desde qué? Porque acá, lo no compramos querías en llegar. España. ¿Pero por qué? ¿Porque no te gustaba el destino? No, porque yo sentía que podía ser como estratégicamente complicado Peligroso. si cerraban el estrecho Quedar y me quedaba atascada, yo botada atascada. y más lejos de lo que yo estaba. Uy, Porque pues qué sería- decisión. Claro, que Si tienes ya razón. hubiese Po. estado- Quedas en el sur, Claro, en el y es- estrecho, cerrado, no puedes pasar a los Emiratos y quedas tirada a cientos de kilómetros de Teherán. Y estoy viendo Claro, tu no alternativa, será- o sea, además de Turquía, o tenías que irte a Turquía o a Turkmenistán o a Afganistán, peor. No, Claro. Afganistán tu nunca fue la decisión más opción. clara era irte a Turquía. Como que eso era lo que Exactamente. tu olfato te decía Ya, era más seguro, ¿y ¿no? ¿Cómo construyes el trayecto? Wow. Bueno, ahí no, fue un solo. Compré el último, tuve la suerte que compré el último pasaje de bus. ¿Ya? ¿Cuántas horas? Para 2 días después, 20 horas. 20 horas. 20 horas. Para 2 días después. Desde el 20 horas en sur bus. a Teherán. No, eso era lo bueno, era Ya. directo. Hay como una carretera paralela, donde Ya. no tienes que pasar por Teherán. Por Ya. eso era la opción más segura. Ya. ¿Cómo es la frontera Y me entre fui Irán y hasta- Turquía? Hermosa. Irónicamente te diría que yo trabajé en aduanas, así que conozco todas las fronteras de Chile. Esta es muy moderna, es más bonita que los Libertadores, es muy... ¿En el serio? Ya no- viaje fue Porque se hermoso. supone que es región montañosa. Increíble. Por eso pienso, o Sí. sea, por el contrario, desarmando todos nuestros prejuicios, Exacto. no había caos en la frontera entre Turquía e Irán. No. Poca gente. La verdad de las Ya. cosas es que luego, cuando ya llegué a Tabriz, que es la ciudad fronteriza con Turquía, ¿Ya? en el noroeste, y yo había contactado gente y me decían, está tranquilo acá. Ya. Pero tampoco era tan cierto que estuviera tranquilo, porque estaban bombardeando Tabriz, pero el aeropuerto. Ya. Pero el aeropuerto estaba a 5 kilómetros de donde yo estaba, así que esa noche fue un poco terrorífica porque todo el ¿Lo rato sentiste? sentía las bombas. Sí, ahí sí lo sentí. Ahí sentí y ahí te das cuenta
cómo suenan los misiles versus cuando suenan las bombas, que son mucho más pesadas. Hasta las 7 de la mañana. ¿Cómo puedes describir una noche de bombardeos en ese lugar, en la frontera entre Turquía e Irán? ¿Quieres que les cuente algo gracioso? Los misiles suenan como los fuegos artificiales. Ya. Y me dio risa porque estaba con unos turistas y yo les explicaba que eso me recordaba que a veces, yo vivo en Viña, en general es tranquilo, pero a veces uno siente los fuegos artificiales de los barrios de los narcotraficantes. Entonces, ese ruido no era tan terrible, pero sí las bombas, porque se sentía realmente como una especie como de silencio y de pronto una explosión muy fuerte. Y que se mueve la tierra. Pero nada te garantizaba de que esa lluvia de militar no cayera donde tú estabas, digamos. O sea, había una posibilidad de que eso ocurriera. Estaba ahí. Oh, sí, totalmente. O sea, no dormiste nada esa noche. Nada. Pero ¿cómo será para los iraníes esto entre normal, curioso, ya no sé cómo lo quieran llamar, que frente al aeropuerto de Tabriz hay un parque? ¿Ya? Y la gente se estaba yendo las noches, porque esto empezaba temprano, o sea, empezaba al atardecer, a hacer picnic y a ver caer los misiles. Las bombas. Como un panorama. No te lo puedo creer. Exacto. No, parejas de novios. No, sí, una cosa muy loca. Parejas de novios que se subían a los cerros. Es como kafkiano. Oye, pero es como No, kafkiano sí. lo que tú relatas. Espérate, ¿no? O sea, los novios totalmente casándose y la foto de matrimonio que se Atrás. vieran los bombardeos de fondo. Exacto. No, otro O planeta. sea, por eso, o sea, Pero qué bueno hubo de conocer todo. esa realidad. O sea, si ella lo describe como fuegos artificiales, probablemente quienes sacaban fotografías también lo veían como un espectáculo estético, pero como los libaneses cuando veían que cruzaban los bombardeos que iban con el no menor detalle de que en el caso del Líbano, ellos tenían la seguridad De que que ellos- pasaban por sobre el Líbano. Exacto. Pero Aquí- acá iban directamente a suelo iraní. Ya, ¿y el trámite en la frontera rápida lograste pasar de manera expedita el otro día? Fue bastante expedito porque no había mucha gente. Ya. Yo diría que había muy pocos extranjeros y la mayoría eran iraníes saliendo y también iraníes, que me llamó bastante la atención, volviendo a Irán. Había mucha gente entrando. Y de ahí No sé cruzas por la qué. frontera y estás cerca de Antalya, ¿o no? No. Llego a Van, que Ya. es la ciudad más cercana, que está como a 100 kilómetros de la frontera. 100. Y de ahí debo... Sí, Son no es como- tanto tampoco, así que No, un par también de estuve un hora y poquito media, en Van. bueno. Claro, y luego empecé a viajar de a poco, pero ya llevo 2.000 kilómetros en bus desde ese día. Qué impresionante. Anoche nada más. Una pregunta que Perdón, es más cultural. Sí, yo también quería apostar a eso, sobre todo lo que hablamos ¿Cómo nosotros. es Irán? Eso, y la sociedad. ¿Cómo es Acuérdate Irán? de las ¿Cómo es la mujeres. sociedad? ¿Cómo es la posición de la mujer? ¿Cómo es Exacto. el vínculo que tienen con los occidentales? Bueno, justamente eso es lo que a mí me llamaba la atención y que yo también quería conocer. Había leído harto de Irán, había visto películas, había visto, qué sé yo, había leído novelas gráficas como Persépolis, que es muy interesante, y quería ver un poco eso con mis propios ojos. Y Ya. tuve una súper buena inmersión. Es bien curiosa la sociedad porque está, por supuesto, este extremismo, que yo me lo imaginaba que todavía iba a estar mucho más extremista la vestimenta y todo, pero no. Hay una resistencia bien visible. De las ¿ya? mujeres. Con el tema de las mujeres, de usar el hijab. ¿ya? Exacto, No, el pelo. ¿ya? No, hay muchas que ya no lo están usando, jóvenes y no tan jóvenes, o sea, estoy hablando, yo tengo 45 años, había mujeres de mi edad y un poco mayores que no estaban usando eso. Para vestirse es bien raro, porque uno se tiene que tapar como bien tapado. Entonces, por ejemplo, no bastaba con que uno usara algo amplio, tenía que taparte el trasero, en pocas palabras. Ya. ¿ya? Entonces era un calor de locos, pero había mujeres que usaban camisas como a la cintura, y eso es como una revolución. Todo eso funciona mientras no te vayas a meter a una mezquita. Claro, Ahí bueno. hay mujeres. ¿Se entiende? Claro, Ya, no, claro. Pero es que también Sí, está la se- policía de la moral, José. Es que por eso y le- por un velo mal puesto han muerto mujeres. Por eso quería conocer tu impresión. Es decir, hay mujeres que se revelan un poco a eso. Sí.
No, y además Desafiando su hay vida. una vida oculta, entre comillas, una vida alternativa, porque, por ejemplo, estuve en unos mercados y unas tiendas muy bonitas con unos vestidos cortos de fiesta. Y tuve la suerte que el primer día, en un lugar muy turístico, conocí a una chica de 23 años, se llama Parisa, y paseamos juntas, porque ellos son muy abiertos, les encantan los extranjeros. Entonces ella me dijo, ¿te puedo acompañar? Te quiero mostrar mi ciudad. Y eso para mí fue una joya, alguien local que me mostrara. Y ahí a ella le preguntaba yo, pero estos vestidos cortos, estos zapatos con taco alto, de colores, hermosos, ¿dónde? Esa en las casas. Nosotros hacemos vida normal dentro de nuestras casas, porque en el fondo es como la forma de resistir culturalmente, porque no están conformes con el régimen. O sea, hay un desafío no menor al fundamentalismo islámico en su vertiente más cultural. Y no tan tapado. Claro, porque podría ser que estos, no sé, fueran de contrabando, estos vestidos, estos zapatos, y no, hay tiendas que lo meten. O sea, a lo mejor hay una autorización tácita del sistema a permitirlo también, digamos. Yo creo que es la forma de llevarlo para no tener más complicaciones como las que han tenido en los últimos años. Ahora, desde el punto de vista del desarrollo, ¿tú definirías a Irán como una nación pobre? Hoy parecía a nuestro rica, país, por ejemplo, o como nosotros. gloriosa desde el Chile. punto de vista petrolero, con infraestructura, obra pública, ¿o no? Es una mezcla, ¿sabes? Que se ve mucha construcción nueva, hay muchos edificios nuevos, también hay mucha como construcción tradicional pero nueva, como arquitectónica, con barro y todo, pero con unos diseños maravillosos. Pero en el día a día uno ve como pobreza. No se ve gente en la calle como pidiendo plata. No indigencia. Ya. Poca, muy poca, pero se ve, pero muy poca en comparación. He estado en la India y es 20 veces mayor. O Egipto. ¿Ya? Pero sí se ve que la gente, por ejemplo, me lo comentaban, no puede pagar la universidad porque la universidad es muy cara. Ya. ¿Y qué es cara? Pregunté yo. $5.000 al año. Pero si tienes un salario mínimo que es como de $200, sí, pues cara. no dan los números. No dan los números. ¿Ya? No dan Entonces pasa eso. ¿Y te dio la comida es muy barata. ¿Te dio la impresión de un país culturalmente aislado, desoccidentalizado, desde el punto de vista cultural, mediático, musical, estético, o no? No tanto como lo presentan los medios norteamericanos muchas veces. No, para nada. Yo siento que esa es una caricatura que además es incluso previa a la Revolución Islámica, porque Irán siempre fue como de los países musulmanes más avanzados. Las mujeres en los 70 iban a la universidad, se escuchaba mucha música, mucha música occidental, y cuando llega el régimen empieza a condenar todo eso como parte como de la degradación moral de Occidente. Pero la gente no por eso lo olvida. ¿Y el acceso a la tecnología es tan similar como el nuestro? Sí, totalmente. Todo el mundo tiene su teléfono del año, lo que puede hacer, qué sé yo. Sí, hay otras marcas, hay mucho producto chino, pero como buena tecnología. No, te lo Así pregunto que eso porque me hay llamó mucha mucho la restricción atención. a la información. Nosotros desde acá no tenemos mucha información de lo que realmente pasa en Irán. Por eso es que a nosotros nos llega pasado por sedazo norteamericano. Obvio. Si a nosotros, ¿qué nos llega de Irán? Lo que pasa por los Estados Unidos y que las cadenas norteamericanas muestran. Y eso nos llega de rebote a América Latina. Bueno, es como yo siempre lo comparo como en las películas cuando eran los rusos. Todos los malos eran rusos. Claro. Y después todos los malos eran iraquíes y todos los malos eran iraníes. Entonces, son como caricaturas. Lo que sí me llamaba mucho la atención es que todo el mundo me preguntaba qué hacía yo en Irán y cómo los veíamos desde fuera. Ellos están muy pendientes de eso. ¿Cómo se ven? Porque además, en realidad sí hay información, porque toda la gente usa VPN, entonces aparece como conectado con estas aplicaciones, aparece conectado en Estados Unidos, en Gran Bretaña, pero pueden acceder, se puede abrir CNN, se puede abrir BBC, se puede abrir El País, etc. Entonces, y ellos hacen ese trabajo porque
porque los medios en realidad en Irán son más bien de propaganda. Claro, es propaganda. Entonces, claro. Teocrática. No, sí, es una locura, porque como está todo perfecto, ya que no ha pasado nada. Claro, bueno. Enciendes la televisión y ¿qué ves? Todo está perfecto. Claro, ¿no? Y todo lo contrario. Miren lo que hicimos. Sí, fake news totalmente. Videos que como los mismos iraníes dicen, pero esto de aquí que dice, no sé, no está pasando nada en Teherán, eso no es Teherán. O miren, aquí bombardeamos Tel Aviv. Y ellos dicen, eso es Beirut. Porque ellos ya tienen años de experiencia con esto. Ellos saben Entonces, que les ellos están ya mintiendo saben. en el fondo. Exacto. ¿Tú notaste un clima de efervescencia social más allá de que abiertamente se desafíe los códigos de vestuario o se tenga, digamos, como un subtexto donde yo en mi casa puedo hacer una fiesta con música, no tengo idea de, qué sé yo, de los Rolling Stones y da lo mismo? ¿Tú sentiste que había protestas contra el ayatollah, resistencia a la teocracia? Oposición. ¿Un clima pre-revolucionario o no? Claro, porque eso dicen que sería el ambiente. Mira, honestamente yo creo que, pero es que también yo estuve 2 semanas. Claro. O sea, uno no alcanza, claro, a percibir eso con tan poco tiempo, así como social. Pero sí me llamó la atención que mucha gente hablaba mal del régimen. Porque, por ejemplo, alguna vez, eso me pasó. Hace muchos años fui a Cuba y me llamó la atención que los cubanos no hablaban mal del régimen, porque a los que yo pude acceder, me pude quedar en una casa de un cubano, apoyaban el régimen, porque el régimen les permitía recibir extranjeros, etc. Entonces, pero acá no. Acá el taxista me hablaba mal del régimen. ¿Qué te decía? ¿Qué te decía de mal? ¿Qué te decía el taxista? Que eran corruptos, que eran poco eficientes, que eran ladrones, que eran asesinos. ¿Qué te decían del régimen? No, principalmente que eran como que tenían al país muy mal. ¿Ya? Que lo tenían muy mal económicamente, claro, y que eran muy radicales y como en el fondo que necesitaban actualizarse. ¿Ya? Eso era como la inquietud, pero todo el mundo tenía como, les apretaba mucho el bolsillo, y yo los entiendo. Pero por ese lado iban, no andaban en... Irán ha vivido digamos, sanciones económicas de manera crónica. Yo diría desde la revolución en adelante han ido, digamos, creciendo esas sanciones dependiendo, digamos, del estado en el cual están las relaciones entre Teherán y Washington. ¿Notaste escasez? Porque dicen que hasta escasea el pollo. He estado informándome. ¿Es así? No, para nada. Para nada. Todo lo contrario, a mí me pareció tanta abundancia. La comida es barata, es gigante, los platos son gigantes y no es caro. La gente come bien. No, me da hasta ganas de ir a mí. Porque... Y me traigo una alfombra tejida en seda. Porque alfombra persa. No, la artesanía es maravillosa. Pude conversar, por ejemplo, la alfombra persa. Realmente. Son tejidas a mano. Las alfombras. No, y es increíble el trabajo y la simbología de lo que simboliza, valga la redundancia. No, lo que a mí me... Pero efectivamente... Rescato mucho de tu lo que relato, yo quería decir... que son personas que tú puedes hablarle y son accesibles, o es más fácil conversar con mujeres que con hombres, ya que tú eres mujer, o da lo mismo. No, ¿el hombre no te pone más freno? Por la forma que son ellos y sus creencias, a eso voy. No, a mí eso me llamó la atención. Yo creo que la que les ponía más freno era yo, como por mis temores, que ellos hacia mí. Por supuesto que yo me sentía mucho más cómoda conversando con mujeres, pero los hombres en general, los taxistas, los dueños de hoteles, de hostel donde estuve, en realidad como que les gusta mucho esto de compartir con extranjeros. De hecho, tuve la suerte incluso que en un hotel conocí a una chica que hablaba español. Ah, mira. Entonces, sí, fue muy interesante porque ella había encontrado esa beta y decía como aquí hay una brecha, nadie habla español, así que yo estudié español. Así que estuvimos tomando muchos tés y conversando mucho. Y claro, Marcela, es una cosa interesante. Muy interesante. Yo no sé si tu viaje era más largo, que ibas a permanecer en Irán o en otros países de la región por más tiempo y tuviste que salir rápidamente a Turquía, o no, Turquía estaba dentro de tus planes para conocer un poquito tu itinerario. Eso. Bueno, no, todo estuvo en el tiempo real, porque como era mi primera vez, yo dije 18 días está bien, y eso eran los días. No, quizás me hubiese
querido quedar un poco más si no hubiese pasado esto, pero en eso la visa es muy restrictiva. Ni siquiera es como visa por 30 días, es visa por 18 días. Hace el tope. Y ni un día más. Ya. Sí. ¿Ya? No es tope, pero uno porque te preguntan cuándo entras, cuándo sales, que mandes pasajes, que muestres cosas así. Entonces, si uno dice, ay, me voy a poner como, me voy a relajar y me voy a quedar una semana más, no. No se puede. Ahí hay que hacer todo, claro, hay que Muy hacer todo estricto, complicado. Oye, es caro. Pero eso es mucha burocracia. Ya, ¿Perdón? ¿y tu itinerario eran esos 18 días y después ibas a recorrer la región? Luego me venía a Turquía, justamente a Antalya. Ah, o sea, estaba dentro de los planes. Sí, finalmente, claro, no estaba entre los planes pasarme como 5 días arriba de un bus. Claro, estos bueno. últimos 5 días. Ese tránsito... Pero sí, Pero Oye, sí, estoy como retomando y ahora espero irme a los Balcanes. Oye, Marcela, bueno, claro, vas saliendo hacia Europa. 5 días en un bus por carreteras iraníes, yo creo que es algo que podrías relatar en un libro sin exagerar, porque ¿cómo eran las condiciones del bus? ¿Iba lleno de iraníes, lleno de turistas? ¿Paraban de cuando en cuando? Sí, paraban por controles. Yo era la única extranjera y me pasó algo incómodo ¿Qué te o pasó? raro, como lo quieran llamar. Revisaron todos los pasaportes, qué sé yo, y el mío era el único extranjero y me hicieron bajar del bus. ¿Ya? Me rodearon policías y militares y me empezaron a interrogar. Y fue un momento bastante estresante porque no hablan bien inglés. Entonces yo intenté mantener la calma y no responder más de lo que me estaban preguntando para que no se fuera a prestar ¿Y qué te preguntaban? a ninguna confusión. Que de dónde era, y nadie conoce Chile en Irán. Entonces, los primeros días yo decía como Sudamérica y la gente lo único que entendía era América. Entonces yo después dejé de decir eso porque creían que yo era gringa. Norteamericana, claro. Claro, entonces yo decía Sí, así que como, sí. no, mejor no digo nada. Milei, Messi, cerca de Milei. No sé qué. Lo que pasa es que uno en el extranjero dice close to Argentina. Mucha gente no conoce Chile, Exacto. pero si tú dices Argentina, tienen más conexión. Y ya, entonces, ¿qué hacías? Exacto. Decían América y después te frenaste. Claro, entonces finalmente yo decía ya, de Chile, es como Chile ya, ¿no? Futbolista. Si no sabía, mala suerte. Pero después me preguntaron qué estaba haciendo, les expliqué que de turista y todo tranquilo, pero como que no se convencían. Revisaban mi pasaporte hoja por hoja, mirando todos los timbres de todas partes. Yo creo que estaban buscando si yo había pasado por Israel. Ah. Finalmente no encontraron nada, pero me pidieron el teléfono. Entonces yo pregunté para qué querían el teléfono. Y entregué mi teléfono y vieron las fotos. Ah, el aparato de Encontraron fotos teléfono. Y le revisaron. Y el revisaron tus teléfono. redes sociales y tus aplicaciones y todo. No en las redes sociales, Ya. que yo había tenido harto fotos. cuidado todavía de no publicar mucho, pero las fotos, en el fondo, no sé, Las porque fotos. me sentí como que me estaba mirando como espía, porque en el No, fondo claro. yo hubiese tenido fotos que eres americana, como ¿no? de, no sé, En Washington, claro. sí, entonces la lógica era que encontraron selfies, fotos de comida, fotos de mercado, fotos Turista, de personas. Así que finalmente, y para broche de ese momento estresante, me devolvieron todo ¿Ya? y me pidieron disculpas. Ya. Me dijeron, usted entiende que esta es la situación, pero disculpe. ¿Y en qué Bienvenido punto a del Irán. viaje fue? ¿Fue una vez o varias veces? No, esto fue cuando yo iba saliendo, en ese viaje de 20 horas. No, pero ¿fue en la Para mitad del cruzar la- trayecto? ¿Fue en la frontera? ¿Dónde fue? Ah, no, eso fue casi al final del trayecto. Ya. A las 4 de la mañana. Llegamos Ya. a las 7. Qué dolor, qué tenso. Yo estoy pensando en el tipo de vida que llevan. Si tú me dices que el sueldo mínimo, $200, estamos hablando de 200.000 pesos, que pagar una universidad para ellos es caro porque son 5 millones de pesos anuales. En el fondo es un lugar más bien barato para hacer esos viajes allí, para el turismo, para poder ir para a el un turismo. hotel. ¿Cómo es ese día a día? Es para un turista como tú, era más o Claro. menos un turismo barato, ¿no? Muy barato, muy barato. De hecho, por ejemplo, ese viaje de 20 horas me costó $12.
mucho, muy barato. Entonces, la comida costaba, no sé, un plato gigante de pollo o de carne con ensaladas y todo costaba 3.000 pesos chilenos. Los hoteles también cuestan $20 por un desayuno buffet, pero increíble. Entonces, en realidad para uno es muy, muy barato. Yo finalmente, por eso hice varios trayectos en taxi, era mucho más cómodo que tomar un bus y que esperar más gente. Y pude estar, además como no hay mucho turista, en muchos lugares. Fue muy bonito porque me sentía como, casi como Indiana Jones, descubriendo ciertas ciudades de 4.500 años porque no había nadie más que yo en ese lugar. Claro, ahora lo de los bombardeos ha sido algo súper puntual. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué crees que se hace tan poco turismo en Irán si es algo muy puntual lo que está pasando ahora? Normalmente no hay bombardeo, o es porque la gente teme el tema de la represión que sufren las mujeres. Tú eres además una mujer que ingresa. ¿Tenías esos temores? ¿Tuviste que usar el velo islámico para poder desplazarte por cualquier ciudad iraní? Cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo es? Bueno, yo sí he hecho ya la reflexión después de estos días y sí, al principio yo estaba bastante asustada, incluso pensando en que yo no me iba a poner en ningún momento rebelde ni nada. Me compré aquí en Turquía un pañuelo, me lo puse desde el momento cero, pero estaba inquieta justamente por el tema del lenguaje, porque también es eso. ¿No hablan inglés? Que allá no, nada, pero hay cosas que no funcionan. Por ejemplo, no funciona Google Maps. Entonces, de repente, como uno dice, voy a ir a tal lugar, es como, exacto, porque uno está tan acostumbrado a usar ese tipo de cosas, de herramientas, que ya son tan cotidianas, que uno dice, voy a ir a la mezquita de la esquina y después vuelvo al hotel. Pero si no me acuerdo cuando vuelvo. Entonces ahí empezaron como mis temores, pero de a poquito ya llegué y al día 2, o sea, el primer día yo me tomé el metro, ¿ya? Porque me indicaron bien en el hostal donde yo estaba cómo tomar el metro, cómo pagarlo y todo, y la gente sí es muy, muy amable, entonces te ve como unos bichos raros, porque tienen tan poco turistas, te ayudan, pero muchísimo. O sea, si no tienes plata, te dejan pasar gratis, o si no tienen vueltos, te dan más vueltos, lo que sea. Pero fue una linda experiencia en ese sentido porque yo creo que ellos están conscientes de su mala fama y que es fama nomás. Exactamente. En general es... Ahí va el tema que es como triste, pero siento que logré contactar con muchas personas como muy profundamente, dada esta situación, con las que sigo en contacto, estoy hablando con ellos todos los días, para saber cómo están. Y la están pasando realmente mal, o sea, eso de saber cómo no puedo salir de aquí, pero estoy encerrada en mi casa, por último, si me va a pasar algo, estoy con mi familia. Oye, Marcela, uno ya no sabe qué decir. Te queremos agradecer por este contacto, que tú te encuentras en estos momentos muy bien, tu familia lo sabe, te está escuchando, te está viendo. Marcela Salinas, exactamente, de Viña del Mar, que ha sido muy interesante conocer la perspectiva de una turista chilena que además de estar en una nación que normalmente no se hace turismo, viviste un momento muy complejo. De hecho, la misma embajada chilena en Teherán fue evacuada en su totalidad, solo quedó el encargado de negocio y toda esa evacuación fue por tierra y tú viviste en carne propia esa realidad. Así que muchas gracias por este testimonio. Gracias, Marcela. Que te vaya muy bien ahí ahora en Turquía. Saludos, mucha suerte en tu regreso al país.